Bueno, hola, hola a todos y a todas. Estamos de nuevo por aquí después de este pequeño receso. Esto va a ser todo un reto porque digamos que es un periodo en el que nosotros estamos acostumbrados a empezar de cero, a empezar frescos y realmente nosotros lo que estamos haciendo es que estamos retomando el trabajo que veníamos haciendo en el primer semestre, en el segundo semestre del 2024. Entonces vamos a comenzar con una cosa. Entonces vamos a refrescar un poco la memoria, vamos a conversar sobre razón de cambio, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la razón de cambio y por qué la razón de cambio es importante? Eso todo lo podemos reunir en una sola palabra que es el cálculo. El cálculo es la rama de las matemáticas que estudia el cambio, ¿cierto? Entonces, vamos a ver algo. Acá, bueno, entonces vamos a abrir un nuevo Jupyter Notebook. Simplemente vamos a graficar algunas cositas y a escribir algunas otras. ¿Listo? Entonces, en el directorio, yo estoy trabajando en este directorio. Bueno, más bien trabajemos en el directorio del curso. A ver. Aquí donde dice Docencia, Universidad Nacional de Colombia, hay algo que dice Jupyter Notebook Codes, ¿cierto? Entonces acá voy a darle nuevo, Python 3. No estoy trabajando en línea, estoy trabajando en el computador. Listo, entonces vamos a considerar algo. Entonces acá, here, let's consider the problem of rate of change of a variable y equals to f of x with respect to x, ¿cierto? Entonces, the derivative, the derivative of the function y equals to f of x with respect to x by first principles is given by. Bueno, muy bien. Entonces, la derivada de la función y igual a f de x desde primeros principios, entonces viene dada por la siguiente expresión. Esto sería, y lo escribimos, esto es notación, entonces lo escribimos como derivada de y con respecto a x, y esto es igual a f' de x, ¿cierto? Y esto va a ser igual a el límite cuando esta variable delta x tiende a cero de el incremento, o más bien la función evaluada en el incremento menos la función dividido entre el incremento. ¿Cierto? Entonces, digamos que estos son juegos de incrementos y estamos analizando qué sucede con una variable cuando los incrementos son infinitesimalmente pequeños. ¿Cierto? Muy bien. Nos valdría bien hacer como un ejemplo, hacer un ejemplo, entonces vemos la función y la graficamos contra su derivada. La derivada debería de representar el cambio de la función. ¿Eso qué significa? Que cuando la función ya no está cambiando, la derivada debe ser cero, ¿cierto? Muy bien, entonces vamos a mirar algo. As an example, let's consider the function y equals to f of x. Si alguien tiene alguna idea de función, también me la puede decir y entonces la hacemos. Listo. Ahí, ahí estoy atento a cualquier comentario. Igual a la raíz de x. Entonces vamos a tratar con la raíz de x a ver qué pasa. Now,
let's evaluate the derivative of f of x with respect to x. That is the rate of infinitesimal change of the function f of x equal to sqrt square root of x. By first principles, denoted by f prime of x. Digamos algo de notación importante, recuerden que nosotros cuando comenzamos el curso de mecánica también habíamos discutido muchísimo sobre la notación, ¿cierto? Entonces, digamos que algo importante sobre la notación es que eh, es un lenguaje. Entonces, nosotros acá estamos construyendo un lenguaje para hablar de cinemática y de dinámica. Dentro del lenguaje de la cinemática y de la dinámica, más fácil nosotros nos vamos a encontrar con funciones, no tanto de la posición, sino del tiempo, ¿cierto? Entonces, la notación va a cambiar un poco, pero es esencialmente lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos acá? A ver. Acá voy a iniciar otro tipo de entorno matemático para látex. Muy bien. Entonces, sí, acá, listo, vamos a ver. ¿No? Entonces voy a escribir así. F' de X. Entonces, esto es igual, escribo la definición, límite, ¿cierto? Cuando la variable delta X, el incremento, tiende a cero, ¿cierto? De la función evaluada en el incremento menos la función sobre el incremento. ¿Listo? Pero como nosotros ya sabemos quién es la función es raíz de x, pues entonces vamos a proceder sin ninguna dubitación. Entonces acá escribimos el límite y acá, entonces la función evaluada en el incremento, entonces sería la raíz de x más delta x menos la raíz de x, y ustedes notarán que si yo divido sobre el incremento y hago el incremento cero, entonces esto se me indetermina, ¿cierto? Entonces, lo que yo voy a hacer es esto. Acá, para yo alinear la ecuación, cuando yo utilizo este entorno, entonces yo alineo la ecuación, voy a colocar acá un ampersand, acá le digo doble backslash, ¿cierto? Bueno, para que no me enumere la ecuación, no quiero que me la enumere, le coloco no number, y acá entonces con el ampersand alineo las diferentes filas de mi ecuación, ¿cierto? Entonces acabo de escribir una cosa. Voy a escribir esta misma vaina que hay acá, pero mediante artificio matemático voy a multiplicar por el siguiente término que no estoy haciendo ningún daño porque es multiplicar por uno, ¿cierto? Muy bien. Entonces acá voy a multiplicar, esto sería un más y esto también sería un más. Listo. Observen que después de esta multiplicación yo voy a obtener lo siguiente. Voy a tener el límite cuando delta x tiende a cero, ¿cierto? En el numerador voy a tener el siguiente factor.
Raíz de x menos delta x por raíz de x más delta x. Perdón, raíz de x más delta x menos raíz de x pues raíz de x más delta x, ¿cierto? Entonces, y eso, como ustedes podrán evidenciar, es una diferencia de cuadrado, ¿cierto? Muy bien. Numerador me va a quedar entonces la variable delta x que multiplica a la raíz de x más delta x más la raíz de x. En el numerador, ustedes pueden observar que nos va a quedar una diferencia de cuadradillos. Entonces, voy a cambiar otra vez de fila y escribo. Desarrollo la diferencia de cuadrados y escribo lo siguiente. Entonces acá voy a escribir raíz de x más delta x todo al cuadrado menos la raíz de x al cuadrado. En esto se traduce la diferencia de cuadrados. Y abajo entonces me va a quedar delta x que multiplica a la raíz de x más delta x más la raíz de x. Y esto me va a quedar como límite cuando delta x tiende a cero. Me va a quedar acá x más delta x. Le quito la raíz menos x dividido acá entre delta x, que es el incremento por la raíz de x más delta x, más la raíz de x. Yo creo que acá ya estamos preparados para reemplazar el incremento igual a cero. Entonces, en el numerador, x se va con x, ¿cierto? En el numerador, x se me va con x y me queda simplemente en el numerador delta x. Listo, entonces me queda en el numerador delta x y en el denominador, observen bien que me va a quedar delta x por la raíz de x más delta x. Ahora delta x y delta x se me cancelan, reemplazo delta x igual a cero y me va a quedar la raíz de x más la raíz de x. Por lo tanto, de acá es apenas razonable deducir que este procedimiento que estamos realizando es igual a uno sobre 2 veces la raíz de x. Esa es la derivada por primeros principios. Nosotros sabemos que esta es la derivada de la función, ¿sí o no? Ahora, vamos a graficar. Entonces, acá voy a importar ahora. Acá en esta primera celda estoy trabajando en entorno LaTeX, ¿cierto? En el Jupyter Notebook. Y en la segunda celda voy a trabajar en entorno Python. Entonces, muy bien. Entonces, primero de todo, voy a importar algunas cositas desde NumPy. Entonces, from NumPy, import sine, cosine, tangent, linspace, array, a ver, importemos, por ejemplo, log, exponential, square root, no sé qué me faltará más ahí, pi, ¿cierto? Bueno, ahí miramos a ver qué nos falta ahora. Y acá entonces voy a decir que import matplotlib as MPL, import matplotlib.pyplot as PLT, npl.rc params, mathText.fonset.
Esto es STIX, ¿cierto? Entonces, ahora ya podemos graficar algunas cositas. Entonces, vamos a ver, voy a crear una figura y un sistema de ejes y le voy a decir plt.subplots, ¿cierto? Entonces, y le voy a decir que me saque una fila con tres columnas y que el tamaño de la figura me lo haga en 15 píxeles por 7. Vamos a ver cómo quedó esto. Listo. Entonces, así queda. Muy bien. Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a crear X igual, le voy a decir que, em, a ver, que me haga X desde un linspace desde cero, ¿cierto? Hasta 15 y entre cero y 15 que me considere 1001 puntos. Es decir, que f va a ser igual a la raíz cuadrada de x, ¿cierto? Y que f' lo hago colocar como fp es igual a 1 dividido. Ah, bueno, ustedes se preguntarán, en LaTeX, perdón, en Python se pueden hacer derivadas, es decir, cálculo simbólico, integrales, sí, pero todavía no les voy a enseñar eso, ¿cierto? Pero llegará el momento, pero sí se puede hacer. Muy bien. Entonces acá le voy a decir ax.plot de x, f, color equal to blue, ¿cierto? Line style igual a línea continua, ¿cierto? Ahora, cuando yo le dé Shift Enter me va a sacar un error, pero lo voy a hacer a propósito. Me saca un error y me dice NumPy in the array object has no attribute plot. ¿Pero por qué? Porque como tengo tres gráficas, tengo tres sistemas de eje, le tengo que decir dónde la voy a graficar. Si en el primero, en el segundo o en el tercero. Entonces lo voy a decir en el primero, entonces lo doy ax de cero, ¿cierto? Entonces aquí ya en ax de cero me grafico. Yo podría hacer esto un poco más grande acá, entonces podría decir que esto es 30, ¿cierto? Muy bien. Y acá, a ver, yo podría decir también, bueno, voy a corregir un poco los ejes. Entonces voy a limitar el rango. Esto sería punto set xlim, ¿cierto? De 0,30 para que quede más presentable, ¿cierto? Ahora, en el segundo sistema de ejes, lo que yo voy a hacer es que voy a graficar la derivada. Y vamos a ver una vaina interesante. En la medida que la función crece, o para x más grande, entonces la función se hace más grande, pero crece más lentamente. Vamos a ver eso. Entonces esto lo vamos a ver aquí en el panel uno, ¿cierto? Entonces ella crece más lentamente en la medida que x se hace más grande, ¿cierto? Como ustedes pueden notarlo acá. Ahora, si yo limito este rango un poco, digamos que lo hago hasta 10, entonces limitemos los rangos hasta 10 un poco, simplemente por cuestión de visualización, ¿cierto? Entonces, y en la última voy a graficar una encima de la otra. ¿Listo? Entonces, acá en el panel 2 voy a graficar esta así y esta otra en rojo. Ellas dos han de intersectarse en algún punto, ¿cierto? En este punto se intersectan. Digamos que yo podría limitar como yo sé, pues yo fui el que preparé la clase naturalmente.
yo sé dónde se intersectan, entonces yo podría limitar esto inclusive más. Podría hacerlo hasta 5 para que visualmente el punto de intersección me quede un poquito mejor definido, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, podemos utilizar, a ver, podemos colocar que los sistemas de ejes todos vayan entre 0 y 3 en Y. Digamos que los límites en Y sean entre 0 y 3. Listo. Entonces, si esto lo hacemos para cada panel, para el panel 0, para el panel 1 y para el panel 2. Listo. Ahora, entonces yo por acá, por ejemplo, puedo decir, voy a hacer la siguiente pregunta. Where do f of x and f prime of x intercept each other? Esto se resuelve muy fácil, simplemente tiene que hacer lo siguiente. Entonces se dice que f de x, ¿dónde es f de x igual a f' de x? Y de acá entonces nosotros vamos a ver que esto quedaría como que la raíz de x fuera igual a 1/2 raíz de x. Y de acá nosotros podemos notar que x entonces simplemente tiene que ser un medio. Y que se interceptan en el punto de intercepción P sería por lo tanto un medio, coma, 1 sobre la raíz de 2. Este es el punto de intersección. Pues vamos a ver si eso es cierto o no. Listo. Entonces acá voy a graficar ax en el panel 2 punto plot. Voy a graficar el término 1 dividido entre 2, 1 dividido entre la raíz cuadrada. Eso lo voy a graficar con un marker que sea igual a, puede ser una bolita, lo voy a colocar un marker size igual a 11. Le voy a colocar un color que sea green. Vamos a ver. Entonces, efectivamente ahí, este es el punto de intersección, ¿cierto? Yo le puedo colocar texto también a este, entonces decir ax de 2 punto plot, bueno, punto text. ¿Dónde se lo quiero poner? Entonces se lo voy a poner por acá cerquita. Esta es la coordenada del texto. Coloquémosle el texto en 2/3, por ejemplo. Y acá le colocamos, por ejemplo, coma. El texto, quiero que me coloque acá el punto. Esto sea un medio, coma, 1 dividido SQRT. Aquí está el punto. Este de acá lo podemos hacer un poco diferente. Y observen que acá también le puedo colocar
font size, le puedo decir que el tamaño de la fuente sea 13 y que acá tenga un color de green. Ese es el punto de intersección, ¿cierto? Em, a ver, listo. Entonces, ahora el análisis que yo puedo hacer es que en la medida que la función aumenta, eso es una función monótona creciente, importante de notar que la función crece más lentamente. Observen que su derivada está bajando, el valor de su derivada baja, pero no, ojo, no es negativo, o sea que la función no está decreciendo, sigue creciendo, pero crece lentamente, porque la derivada comienza a disminuir. Y va a llegar a algún punto donde la derivada va a ser cero y la función va a dejar de crecer. Entonces, nosotros hemos hecho ese ejercicio, lo hicimos, digamos, en otra oportunidad, y si nosotros queremos hacer, por ejemplo, un informe con esto, podemos guardar la imagen fig.savefig, voy a colocar acá derivative where root of PDF. Y obviamente usted le pueden colocar título, etiquetas, etcétera, que eso yo no lo hice porque no es un tutorial de LaTeX, estamos analizando es la razón de cambio. Es acá y observen que esto no se pixela. Bueno, muy bien. ¿Qué sucede cuando yo tengo cuerpos en movimiento? Pues, si yo tengo cuerpos en movimiento y los cuerpos se comienzan a desplazar, pues resulta que yo puedo analizar eh, la tasa o la razón a la cual los cuerpos cambian su posición. Los cuerpos están cambiando de posición y todo lo que implique cambio, o más bien en cualquier contexto donde el cambio sea un aspecto relevante, entonces nosotros podemos hablar de mecánica. La mecánica originalmente, digamos, estudia el movimiento de los cuerpos, pero la mecánica eh, nos provisionó de algunas herramientas para poder estudiar el cambio. Ustedes pueden verificar eso fácilmente. Isaac Newton, que es considerado tanto el padre de la mecánica como del cálculo, nosotros podríamos de alguna forma intuir que Isaac Newton, como padre de la mecánica y padre del cálculo, o por lo menos uno de los padres del cálculo, entonces nos está diciendo, nos está mandando un mensaje y es que la mecánica y el cálculo están relacionados. La mecánica también se puede ver como el estudio de los cambios significativos en sistemas físicos e inclusive ahora cuando ya hablamos de sistemas complejos como lo sociológico, como lo económico, como lo biológico, también la mecánica estudia los cambios en sistemas complejos, es decir, en sistemas que tienen muchas partículas, en sistemas que tienen muchos agentes interactuando, entonces yo interactúo contigo, tú conmigo, entonces está, por ejemplo, eh, la interacción entre Gustavo Petro, la interacción entre Gustavo Petro y la oposición, la interacción entre Gustavo Petro y la ciudadanía, la interacción entre la ciudadanía y la oposición. Hay diferentes tipos de interacciones y uno, por ejemplo, se podría hacer la pregunta, ¿cómo cambia la percepción de institucionalidad de cada uno de estos agentes de la sociedad con el tiempo? ¿Será que va cambiando cómo percibimos nosotros la institucionalidad? Eso, por ejemplo, eso es un sistema mecánico. Nosotros simplemente tenemos que definir qué tipo, me refiero geométricamente, qué tipo de interacción hay entre el presidente y la oposición, entre el presidente y la población, entre la población y la oposición, entre la población y el empresariado. Entonces, son agentes que pueden ser como cuerpos y sus posiciones van cambiando y también tienen aceleraciones. Entonces, los problemas sociológicos, sociopolíticos, socioeconómicos, biológicos, también los puedo ver como problemas mecánicos. Por la mecánica es tan importante porque me está ayudando a crear un lenguaje para poder entender el mundo, ¿cierto? Entonces, bueno, muy bien.
Y el lenguaje de la mecánica no es otro que la razón de cambio, ¿cierto? La derivada, la integral. Entonces, vamos a abrir un cuadernito por acá. Muy bien. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Listo. Entonces, si yo quisiera estudiar cómo está cambiando la posición de los cuerpos con respecto al tiempo, pues lo que yo tengo que hacer es esto. Estudiar rate of change of the position of a physical body with respect to time. Entonces, si yo estoy estudiando el cambio de la posición de un cuerpo con respecto al tiempo, digamos que yo bien podría graficar la posición X de T del cuerpo de mi interés con respecto al tiempo. Y pueden haber diferentes variables y diferentes agentes que estén introduciendo los cambios en la posición del objeto, ¿cierto? Entonces nosotros los físicos tenemos un nombre para esto. Nosotros le llamamos los generadores de traslaciones en el tiempo. Generators of time translations. Porque ustedes solo observen que si yo grafico el cambio de la posición de un cuerpo con respecto al tiempo, realmente lo que yo estoy diciendo es lo siguiente, debe de haber algún mecanismo para que X, que es la posición, evaluado en un tiempo más un delta T, que sería un incremento temporal o una traslación en el tiempo, esto sea igual o aproximadamente igual a la posición en el tiempo T, es decir, la posición antes del incremento más acá más una cantidad multiplicada por el incremento temporal. Esto es como una aproximación. Esto lo podemos entender con las series de Taylor también, pero lo importante es que acá va a haber algo que yo lo voy a llamar un generador de traslaciones temporales. Es decir, ese algo matemáticamente me representa el mecanismo físico que produce los cambios temporales de la posición y de cualquier variable que a nosotros en mecánica nos interesa estudiar, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, digamos que yo tengo en este instante de tiempo, voy a llamar este el instante de tiempo T1 y este de acá el instante de tiempo T2. Y yo quiero analizar cómo ha cambiado la posición de mi cuerpo entre esos intervalos, o en ese intervalo entre esos instantes de tiempo. Yo puedo trazar acá una secante, ¿cierto? Una secante y este va a ser, ¿qué coordenada será esta? Esta va a ser la coordenada T1, X de T1. Y esta va a ser la coordenada T2, X de T2. ¿Cierto? Muy bien. Yo puedo definir, por lo tanto, que la diferencia de las posiciones en los instantes T1 y T2 dividido
la diferencia de los tiempos, esto es como yo estar dividiendo el incremento de la posición, que puede ser un incremento positivo o negativo, dependiendo si aumenta o disminuye la posición con el tiempo, dividido el incremento temporal, ¿cierto? Esta cantidad es una cantidad muy importante porque nos da información supremamente relevante del problema mecánico de estudio, pero hay más. Esta cantidad es una cantidad que está asociada con la capacidad que nosotros tenemos como seres humanos para percibir el cambio en nuestro entorno. Y esta cantidad se conoce como velocidad. Esta específicamente que yo acabo de escribir acá simplemente es la velocidad promedio del cuerpo. Porque yo lo que estoy diciendo es que entre dos instantes de tiempo estoy dividiendo el incremento, el incremento espacial sobre el incremento temporal. Si yo quisiera conocer de manera instantánea, no en un intervalo, observen que este es un intervalo que va, este intervalo va entre T1 y T2. Este es el intervalo en el que yo estoy analizando la velocidad del cuerpo. Pero ¿qué tal que yo quisiera analizar la velocidad de manera instantánea? Entonces yo la quiero analizar simplemente en este punto. Entonces observen que esto ya sería como una tangente a la función x de t, que es precisamente la definición de derivada con la que nosotros estamos acostumbrados, ¿cierto? Entonces, yo diría que la velocidad instantánea v de t es igual al límite. Observen que acá el incremento, yo estoy analizando un punto de la función, entonces T1 y T2 estarían lo suficientemente cerca como para que delta T, que sería igual a T1 menos T2, tienda a cero, ¿cierto? Muy bien, entonces esto sería el límite cuando delta T tiende a cero de x de T más delta T menos x de T, incremento en la posición dividido el incremento en el tiempo. Y esto no es otra cosa que la derivada de la posición con respecto al tiempo, ¿cierto? Y nosotros, yo por eso les había hablado de la notación, esto lo llamamos x punto de t. Cuando la derivada es con respecto al tiempo, la llamamos x punto, y esa es nuestra definición de velocidad instantánea. Esto sería instantaneous velocity. Listo, bueno, entonces ya se nos está agotando el tiempo de este primer video. Por favor, revisen este primer video con juicio y entonces nos veremos ya en un segundo video. Muchas gracias.